En la clase pasada estábamos hablando precisamente de funciones, estábamos hablando de cómo hallar el dominio de una función, definimos lo que es el rango o imagen de una función. Ahora vamos a hablar de lo que son las gráficas. Vamos a iniciar con esta parte con una pequeña introducción a las gráficas de funciones. Y para hacer las gráficas de funciones, básicamente tenemos dos opciones. Sea y igual a f de x. Entonces, para graficar a mano la curva y igual a f de x, podemos, primero, algo que tal vez ustedes hacían en el colegio, hacer una tabla de valores. Hacer una tabla de valores y a partir de esa tabla de valores unir los puntos con una curva que tenga ese comportamiento, ¿cierto? Hacer una tabla de valores y graficar punto a punto. Esto es posible, pero no es la mejor opción. Graficar punto a punto. Segundo, como en segunda instancia, es lo que vamos a tratar de aprender en este capítulo, es hacer un bosquejo. No sé si ustedes escuchan alguna interferencia en el audio o Un escuchan poco, profe. un poco. Voy a cambiar No, acá. sí, hay- A ver, voy a cambiar a esta configuración del micrófono. Ustedes me dicen si se escucha mejor o peor, si se escucha más fuerte, más bajo, con más o con menos interferencia. Se escucha como un poco como al alejado. fondo, sí, como A alejado, ver, profe. entonces vamos a volver Sí, mejor a la mejor. primera configuración. ¿Así se escucha mejor? Sí, un poco. Sí, señor. Vamos a dejar entonces esta configuración. Entonces vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Considerando información relevante en ella. Considerando información relevante en ella como qué, como lo que será el comportamiento, lo que serán los puntos de corte con los ejes, lo que serán las asíntotas, y eso por ahora. Más adelante vamos a poder agregar más, más cosas a este tipo de bosquejos. Esto es lo que vamos a estar centrados nosotros a hacer. Para poder hacer entonces gráficas, vamos a necesitar hacer un catálogo de funciones. Y mucha atención, nosotros en lo que queda del capítulo, nuestra misión es precisamente conocer las funciones y sus gráficas. Así se llama este capítulo, funciones y gráficas, y es lo que queremos hacer nosotros. Conocer diferentes tipos de funciones, con todas sus características, su dominio, su rango en la medida que sea posible, comportamiento en el sentido de cómo se dibuja más o menos, si tenemos una parábola, cómo se dibujan las parábolas, una función cúbica, más o menos qué comportamiento tiene, ¿vale? Entonces, la idea es que al final de este capítulo nosotros tengamos una buena colección de funciones y lo mejor sería que esa colección de funciones
estuviera en nuestras mentes, en nuestra cabeza. Y esa colección de funciones que nos sirviera para más adelante poder estudiar muchas cosas con respecto a los contenidos que vamos a desarrollar, que será el límite. ¿El límite de qué? Será el límite de funciones, ¿verdad? Si no conocemos las funciones, bueno, el cálculo de límites a veces se va a quedar un poco corto con eso. Más adelante también vamos a hacer derivada de funciones y luego aplicaciones de la derivada. Todo está relacionado con funciones. Entonces vamos a empezar con algunas funciones que son bien específicas. Son funciones especiales y empecemos de esta manera. Vamos a llamarlo así, funciones especiales. Algunas están en el texto, otras no. Como funciones especiales tenemos primero la función valor absoluto. Función valor absoluto. Inicialmente se define de la siguiente manera. Se escribe valor absoluto de x y el valor absoluto de x se define como una función definida a tramos. Tal vez será la primera vez que veamos una función definida a tramos. Una función definida a tramos o una función definida a trozos es una función en la cual acá se van a poner condiciones con respecto al dominio o los valores que van a tomar x. Entonces, si x es mayor o igual que 0, el valor absoluto de x es igual a x. Y si x es menor estricto que 0, el valor absoluto de x es igual a menos x. ¿Cómo es la gráfica del valor absoluto? Entonces vamos a ir resaltando algunos datos de interés. El dominio de esa función valor absoluto es el conjunto de los números reales. Gráfica. La gráfica será algo de la siguiente forma. Como vemos nosotros acá, si x es positivo, valor absoluto es igual a x. Pueden hacer una gráfica punto a punto. Y tenemos lo siguiente. Hacia la derecha de 0 y hacia la izquierda de 0 es algo de este estilo, es menos x. Esa es la gráfica del valor absoluto. Bien. Pero bueno, nosotros no solamente vamos a necesitar funciones de este estilo. No solamente vamos a necesitar funciones de este estilo, solo valor absoluto de x, sino algunas modificaciones. De momento podríamos continuar el análisis de otro tipo de funciones, pero vamos a ingresar de una vez. Profe, qué pena, ¿lo puedo decir un momentico? Claro. Vamos a ver cómo analizar el valor absoluto de una función. Nos estamos adelantando acá un poco porque será la composición de funciones, pero ya veremos qué hacer o qué decir en esos casos. Profe, no lo estamos escuchando. Bueno, vamos a hacer en paralelo este ejemplo de f de x igual a valor absoluto de g de x
Y en paralelo vamos a hacer entonces el ejemplo de f de x. A ver, esto yo creo que podríamos incluso nombrarlo como ejemplo 1.1 y 1.2. ¿Por qué? Porque son casos particulares del primer caso de valor absoluto. Bueno, este, llamémoslo 1.2 y este 1.3. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de 3 menos 2x. Vamos a calcular el valor absoluto, vamos a hacer una gráfica para esto y a ver qué ocurre. Acá nos vamos a adelantar un poquito algunas cosas, pero no pasa nada. Entonces, en general yo no puedo decir mucho de la función f de x igual a valor absoluto de g de x. Con respecto a la gráfica y el dominio, de momento no puedo decir nada. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Esta función f de x igual al valor absoluto de g de x se define de la siguiente manera. Visto como una función definida a tramos, esto se define como el valor absoluto de g de x será igual a g de x cuando g de x sea positiva, ¿sí? Entonces acá no puedo decir mucho, sino si g de x es mayor o igual que 0. Y será menos g de x cuando ¿qué? Cuando g de x sea menor estricto que 0. Escrito así, por ejemplo, la función valor absoluto de 3 menos 2x. ¿Cómo se puede definir como una función a tramos? Entonces, primero tengo que averiguar dónde esta función se hace 0. ¿Dónde se hace 0 3 menos 2x? ¿En qué valor? Cuando vale 3 medios, ¿no? Vale 3 medios. Resulta que cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, esta función, ¿qué pasa cuando x es mayor o igual que 3 medios? Por ejemplo, 3 medios es 1.5. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale lo que está dentro del valor absoluto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Es negativo, ¿verdad? Entonces, como es negativo, cuando la función sea negativa, ¿cómo es ese tramo? Ese tramo es menos la función. Es decir, el valor absoluto de esta función va a ser en este tramo menos la función. ¿Por qué? Porque en este tramo la función es negativa. ¿Ok? Cuando x es mayor o igual que 3 medios, la función es negativa. Cuando una expresión sea negativa en valor absoluto, entonces su valor absoluto es menos la expresión. ¿Vale? Acá tenemos ahora lo siguiente. Por ejemplo, si x es menor que 3 medios, supongamos que x vale menos 5. ¿Cuánto da el resultado dentro del valor absoluto? Si x vale menos 5. 3. ¿Cuánto da? 13, ¿no? Positivo. 13, ¿no? 13, perfecto. Es decir que es positivo, por lo tanto el valor absoluto de una cantidad positiva es la misma cantidad. Y esto ocurre cuando x es menor que 3 medios. ¿Bien? Cuando x es menor que 3 medios. Vamos a graficar estos dos tramos en GeoGebra. A graficar estos dos tramos en GeoGebra, cada uno de manera independiente, y luego vamos a graficar el del valor absoluto para que vean el comportamiento. Entonces, veamos. Un tramo es 3 menos 2x. En la parte de abajo para escribir funciones, acá en la parte de abajo donde dice entrada, en esta parte de abajo donde dice entrada, acá podemos ingresar las funciones. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, yo voy a escribir de la siguiente manera. Y igual a 3 menos 2x. Normal, ¿no? Escribe normal. Le doy Enter y aparece la gráfica.
Entonces, esta gráfica realmente tiene este comportamiento. Me interesa analizar este comportamiento a partir de ¿quién? De 3 medios, ¿verdad? ¿Cómo en 3 medios tengo que analizar la gráfica? Y si ustedes observan en 3 medios, cuando tengo que esto es menor que 3 medios es la parte positiva. Es decir, de esta parte, lo que me interesa es lo que está a la izquierda. Esto. Esta es la gráfica que me interesa de esta porción. Ahora, voy a graficar la otra curva. El otro tramo. ¿El otro tramo quién es? Y igual a menos 3 más 2x. Ahí está. Es decir, que de 3 medios en adelante, ¿cómo es la gráfica que me interesa? Esto que está aquí. Estoy subrayando en verde. Entonces mi gráfica es la unión de esto, lo que está en rojo con lo que está en verde. ¿Cómo hago entonces para ver la gráfica ahora con valor absoluto? Vamos a hacer lo siguiente. La primera la vamos a, bueno, acá si yo me ubico encima de la función, vean, cuando tengo el cursor por fuera, no pasa nada, pero cuando lo ubico encima de una curva aparece una mano, ¿sí ven? Con un dedo señalando. Yo le oprimo ahí clic derecho y ahí me despliega un menú. Voy a darle en la parte de propiedades de objeto, me sale una barra que se despliega aquí a la derecha. Y acá tenemos algunas cosas, como básico, donde está el nombre, la definición, algunas cosas. El color, yo quiero que esto sea de color, ahora vamos a ponerle color azul. El estilo, en estilo le puedo aumentar el trazo para que sea más grueso. Le puedo aumentar la opacidad, se verá mucho más clarito, como si fuera una especie de marca de agua, o puedo que no sea nada opaco, tenga más nitidez. Puedo cambiarle también el estilo del trazo. Puedo cambiar este estilo del trazo. Bien. Podemos así hacer varias. Y observe que una vez estando en este menú, doy clic en la otra recta. Y de una vez puedo editar aquí esto también. Por ejemplo, a este vamos a ponerle color rojo. Y ahí está. Estos son los dos tramos. La parte de abajo no me interesa, pero GeoGebra grafica esto completo. ¿Cómo hago para que grafique solamente lo que yo quiero? Entonces voy a poner la función tal cual estaba escrita. Y igual al valor absoluto. ¿Cómo escriben el valor absoluto? Si están en el computador, al lado de la tecla 1, a la izquierda de la tecla 1, salen dos barritas, sin pichar shift ni nada. Solamente oprimiendo dos barritas salen, oprimiendo esa tecla dos veces salen estas dos barritas. Y voy a escribir dentro de esas dos barritas. Voy a escribir la función 3 menos 2x. Y la construyo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dibujó? ¿Dónde ven la gráfica? ¿Dónde la ven? ¿No la ven? ¿Por qué será? Porque quedó oculta por estas dos. Observenla. Ahí está la gráfica. Precisamente es la parte que quería. Voy a aumentar acá el trazo. La opacidad también. Ahí está. Claro, cuando yo dibujo uno de los tramos, observen que este tramo coincide con la parte derecha de mi gráfica. Y cuando pongo el otro tramo, coincide con la parte izquierda de mi gráfica. Acá en la parte izquierda, donde dice vista algebraica, nosotros podemos, si ven que hay unos botoncitos, podemos oprimir en esos botoncitos y ir mostrando o quitando algunas de las funciones. Si quiero verlas o no quiero verlas. Entonces ahí puedo ir oprimiendo esas teclas y mostrar lo que necesito ver. Ahí tenemos la gráfica, tenemos esta gráfica. Más adelante seguiremos trabajando con gráficas de este estilo, pero de momento tenemos un acercamiento a cómo hacer gráficas así. Bien. Bien. Vamos al siguiente tipo de función. 2, el segundo ejemplo.
será una función que se llama parte entera. La función parte entera se define de la siguiente manera. Bueno, sí voy a escribir así. Parte entera de x se lee así. Parte entera de x se escribe así. ¿Y cómo se define? Mucha atención a cómo lo vamos a escribir. Es el mayor entero que es menor o igual que x. Es el mayor entero que es menor o igual que x. Vamos a poner entonces algunos ejemplos. Quiero que calculen, por ejemplo, la parte entera de 2.1, la parte entera de 5.7, la parte entera de menos 2.9, la parte entera de menos 0,2. Y a ver, quiero que me den resultados. ¿Cuánto es la parte entera? A ver, vamos a poner acá algunos más. La parte entera de menos 5 y la parte entera de 3. ¿Puedo hacer un momentico para terminar de copiar? Claro. La parte entera de un número es el mayor entero que es menor o igual que el número. Profe, ¿Sí? el último ejemplo que pusiste fue parte entera de 3. Sí, parte entera de 3. ¿Listo? A ver, quiero que me den los resultados de esta parte entera. Parte entera de 2.1, ¿qué es? 2. 2, vale. Parte entera de 5.7. 5. 5. Parte entera de 5. ¿De 5 o de menos 5? De menos 5, perdón. 5. Menos 5. Menos 5. La parte entera de menos 2.9. Menos 3. Es menos 3, claro, menos 3. Menos 3. La parte entera de menos 0.2. Menos 1. Menos 1. Y la parte entera de 3. 3. Entonces, si alguien de pronto le genera duda a alguno de estos, por favor lo puede preguntar. Profe, ¿por qué menos 1? El menos 1, sí. A ver, el menos 1. Tengan en cuenta que acá la definición es el mayor entero que es menor o igual que x. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una representación gráfica. Tenemos por acá el 0, por acá tenemos el menos 0,2, por acá, digamos, tenemos el menos 1. Entonces, yo quiero de los enteros que son menores o iguales. Menores o iguales tenemos enteros menores o iguales que menos 0,2. Tenemos el menos 3, el menos 2, el menos 1, el menos 4 y etcétera. Todo de ahí para allá, ¿no? Todos esos enteros de ahí hacia atrás. Son enteros que son menores o iguales que el número. Ahora, de todos esos, ¿cuál voy a escoger? El mayor de ellos. Voy a escoger el mayor entero de todos esos que son menores o iguales que x. Entonces, de los enteros que son menores o iguales que es menos 0,2, ¿cuál es el mayor de todos? El mayor de todos ellos es menos 1. Profe, Sí. entonces el de menos 2,9 no sería 2, No sería menos 2. que dice que es el menor.
No, obviamente menos 3 es menor que menos 2,9. Así. O sea que siempre vamos a mirar desde el número de Sí, sí. X, o sea, del valor de X hacia la izquierda. O sea, si es negativo, ese es como el siguiente número. Bueno, Sí, es como dijo positivo. el compañero, siempre vamos a mirar hacia la izquierda el primero que encontremos. Pero por supuesto que si el número es entero, como el menos 5, no me voy a ir hacia menos 6, ¿cierto? Claro. Entonces voy a mirar hacia la izquierda, ojo, pero si es entero, la parte entera es eso mismo. Bien. Entonces eso es la parte entera. Hay algunas funciones en GeoGebra que directamente no se pueden graficar. Pero algunas se pueden programar. A ver, no estoy seguro si GeoGebra hace parte entera. No, parte fraccionaria. Acá a veces cuando uno escribe algunas palabras, GeoGebra entonces a veces tiene funciones programadas. Por ejemplo, el absoluto, aquí está, es otra forma de escribir el valor absoluto. Yo simplemente escribo ABS, por ejemplo, escribo ABS y lo que teníamos escrito hace un rato. Que era, bueno, voy a escribir otra cosa para que se vea la diferencia. 4 más x menos x al cuadrado, por ejemplo. Ahí está. Cuando yo le doy Enter, entonces ya no lo escribe como ABS, como absoluto, sino ya escribe valor absoluto. ¿Sí ven las barras? Entonces hay algunas funciones que GeoGebra las tiene programadas, otras que deben programarse. La parte entera creo que no está. Entonces, ¿cómo hacer la gráfica de la función parte entera? A ver, la gráfica de la función parte entera es de la siguiente manera. Acá vamos a poner esto a escala, 1, 2, 3. Entonces esto será 1, 2, 3. Por acá tendremos entonces menos 1, menos 2, menos 3, y bueno, por acá menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un número, el número 1.5, ¿cuál es la parte entera de 1.5? 2. 2. 2. No, no me asusten. La parte entera de 1.5. 1, 1, 1, 1. 1, eso. No me asusten. La parte entera, por ejemplo, de 2. ¿Cuál es la parte entera de 2? 2. 2. Ojo, la parte entera de 2 es 2. La parte entera de 1.9. 1. 1. De 1.999. 1 también. 1. 1. Perfecto. Es decir, que aquí observen en 2, a la parte de la izquierda va a ir abierto, un punto abierto. ¿Y dónde va el punto cerrado? En la parte de arriba. ¿Sí? Porque la parte entera de 2 es 2. ¿Cuál es la parte entera de 1? Es 1. Es decir, acá en 1 va a ir acá, desde 1, aquí cerradito, hasta 2 abierto. La parte entera de 2 es 2. La de 2.5 es 2. La de 2.9 es 2. 2.999 es 2. Es decir, acá va a ir de esta manera. Bien. La parte entera, por ejemplo, de 0.7, ¿cuánto es? Menos 1. De 0.7. 0. Ah, 0, 0. 0. 0. La de 0.9. 0 también. 0.999. 0. 0. 0. Perfecto. Es decir, que en este tramo va a ir desde 0 acá hasta 1 abierto. Todo el tramo va a ir aquí sobre 0. Voy a retener esto un poco más para que se vea. Y ahora empezamos con los negativos. ¿Cuál es la parte entera de menos 1? Menos 1. Menos 1. ¿Cuál es la parte entera de menos 0.2? Menos 1. 0. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Menos 1. La parte entera de menos 0.001.
-1. Todo esto va a ir hasta acá, ¿cierto? Así. Y así continuamos. Acá va a ir esto, acá arranca abierto, va hasta aquí esta parte cerrada, y esa es la gráfica de la función parte entera. Acá va a ir abierto, acá esta parte va a ir cerrado. Esa es la gráfica de la función parte entera. De la función parte entera. Características de la función parte entera: el dominio es el conjunto de los números reales. Se puede calcular la parte entera para cualquier número real. Y el rango o imagen de la función parte entera, ¿quién es? Es el conjunto de los números enteros. Esto empieza a darme unas características bien interesantes. Si yo, por ejemplo, más adelante pregunto una función que tenga como rango o imagen el conjunto de los números enteros, la respuesta obvia debe ser parte entera. Debe ser parte entera. Esta es la función parte entera, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Profe, Sí. ¿podrías explicarla nuevamente? Es que realmente no entendí nada. ¿Explicar nuevamente qué, perdón? La gráfica, por favor. Bueno, vamos a ir calculando la parte entera de cada tramo, de cada uno de los tramos. Por ejemplo, vamos a analizar el tramo desde 2 hasta 3. Desde 2 hasta 3. Desde 2 hasta 3 empezamos. La parte entera de 2 es exactamente 2. ¿Sí? Pero la parte entera, por ejemplo, de 2.1. ¿Cuánto es la parte entera de 2.1? 2. Entonces otra vez la imagen cae aquí en 2. La parte entera de 2.9 sigue siendo 2, ¿verdad? Y así, todo el tramo de entre 2 cerrado y 3 abierto, esa parte entera da 2. Todo ese tramo, para cada punto, la imagen de la función es 2. Por eso acá se ve como una constante en ese tramo. Y así analizo cada uno de los tramos. Entre 1 y 2, analizo y veo que la parte entera de cada elemento en este tramo es exactamente 1. Es exactamente 1. Y así continuamos, analizando cada uno de los tramos. Recordar para ese análisis que la parte entera se define así. La parte entera de un número es el mayor entero, que es menor o igual que ese mismo número. ¿Bien? Bueno, vamos a analizar otra función. Tercer ejemplo. Esta se conoce como la función signo. La función signo. Es una función muy sencilla. Se define de la siguiente manera. F de x es la función signo de x. Y esta función signo de x se define como si x es positivo, bueno, si x es mayor estricto que 0, la función signo asigna valor 1. Si x es 0, la función signo asigna valor 0. Y si x es negativo, la función signo da valor negativo acá. Cuando hacemos la gráfica de esta función, a ver, quiero que intenten hacer la gráfica de esa función a tramos y ya la hacemos aquí. ¿Podría explicar un momentico de nuevo que no entendí? Disculpe. Si la función signo de x, cuando x es positivo, la imagen es 1. Cuando la función signo de x es, x es 0, la imagen es 0, y cuando x es negativo, la imagen es
-1. Cuando Ok. uno va a dibujar una función a tramos, tiene que ir recorriendo cada uno de los tramos de acuerdo a cómo se definen los intervalos. Por ejemplo, acá, un primer intervalo es cuando x es positivo, es decir, voy a mirar de 0 en adelante. De 0 en adelante, ¿cómo es esa gráfica? Positivo, ¿no? Positiva. Pero es una constante 1. Es decir, por Sí. ejemplo, ¿cuánto es Mm, signo de 10? Como 10 es Uno. positivo, ¿qué ponemos? 1, 1. 1. Signo de 5, 1. 1, 1. Signo de 0.2 1. y así sucesivamente. Acá vamos a poner mucha atención. Como esta desigualdad es estricta, aquí en esta parte se pone un punto abierto. Acá yo exagero, es una bolita abierta para que se pueda ver, exagero con el tamaño. Y acá ya lo que continúa es una constante, así. ¿Cuál es el signo de 0? 0. 0. Acá pongo un punto cerrado. Voy a también. ¿Y cuál es el signo de, por ejemplo, alguna cantidad negativa? De -2, -1. de -5. -1. -1. Perfecto. Entonces acá pongo otra vez un punto abierto y hacia la izquierda tenemos esto así. ¿Bien? Hacia la izquierda, bueno, ahí son constantes. Ustedes que tienen ahí una reglita de pronto en casa pueden hacerlo de la mejor manera. Esa es la función signo de x. Es una función que tiene la siguiente particularidad. El dominio de la función es nuevamente el conjunto de los reales. Pero la imagen, ¿cuál es la imagen de esa función? Infinito. ¿Cuáles De son? -1, ¿Cómo? desde -1 hasta 1. Por ejemplo, a ver, vamos a poner imagen de f, opciones, escucho. A ver, alguien dice, desde -1 hasta 1, ¿abiertos o cerrados? Abiertos. Abiertos. Vale, -1 hasta 1, abiertos. ¿Alguien da otra opción? Menos Yo infinito. digo cerrados. Ambos, pero cerrados. Vale. Desde -infinito hasta -1, luego Yo digo menos tronco entero. infinito a infinito. De -infinito a infinito. Ah, la imagen desde -1 a 1 cerrado. Sí. Cerrados, listo. ¿Alguien dice algo diferente con respecto a la imagen? ¿O ya todos se sienten conformes con esa respuesta? No, yo, profe. Sí. ¿Qué dice? La imagen es -1, unión 0, unión 1. A ver, ¿cómo sería eso? No sé cómo escribir lo que me dice. -1. O sea, no hay intervalos, o sea, como tal, sino puntos. Ah, solamente los puntos -1, 0 y 1. Eso se escribe así. Exacto. No se escribe tanto como una unión, sino se escribe como un conjunto de 3 puntos. Bueno, y vamos a poner la opción E, ninguna de las anteriores. Entonces, teniendo estas opciones, quiero que en este momento en el chat de Zoom voten por alguna de las opciones. Voten solamente una vez y me gustaría que votaran todos. Vamos a ver.
A ver, voy a ir contando. Yo cuento la opción A, quiero que alguien por favor cuente la opción B, alguien que cuente la opción C, otra persona la D y otra persona la E. Ayuda a mirar las opciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, conté 19A. Votos para la opción A, conté 19. ¿Alguien contó los de la opción B? 2, profe. 2 de la opción B. De la opción C creo que dicen 2 también. De la opción C, 2 votos. De la beta. ¿Alguien me contó los votos de la opción D? Uno solo. Uno Y solo. solo digo, Y de la opción E, Profe, que la D son 2, ¿quién me dijo? de la D son 2. Mirar aquí rápidamente, veo uno de la D. Sí, veo 2 de la D. ¿Y de la opción E, alguien las contó? yo vi creo que 1 o 2. Bueno, vamos a poner 2. Espero que no nos salgan aquí las cuentas como en la registraduría, que de pronto salen más votantes de los posibles. A ver, porque tenemos 29 personas posibles para votar. Y acá tenemos 8 y 19, bueno, 27. Estamos bien en los márgenes. Estamos bien en los márgenes. A ver, de la opción D, a ver, tenemos Javier Buitrago, votó por la opción D. Creo que sí, solo hay un voto por la opción D. Vale. A ver, vamos a recordar antes que nada qué es la definición de la imagen de una función. La imagen de una función, en general, ¿qué es? Es el conjunto de números reales, ¿cierto? Tales que existe un x en el dominio de la función f, de modo que, vamos a poner aquí, y f de x es igual a y. Básicamente, en y tenemos precisamente las imágenes del dominio. Por ejemplo, en acá miremos, vamos a analizar la opción más votada. La opción más votada. Primera opción con 19 votos está entre -1 y 1 abierto. Por ejemplo, en este intervalo está el valor 1 medio. ¿Sí? 1 medio. Como este intervalo está en la opción 1 medio, si 1 medio pertenece a la imagen, entonces, si 1 medio pertenece a la imagen de f, ¿qué debe ocurrir? Que existe, ya dijimos que el dominio es los reales, existe x en el dominio, en este caso son los reales, en el dominio de f, que en este caso son los reales, tal que f de x es 1 medio. Entonces pregunto yo, ¿qué valor, vamos a volver a la gráfica también, quiero que me digan qué valor tiene como imagen 1 medio? Tengan en cuenta que 1 medio va a estar por acá y voy a trazar acá una línea horizontal sobre 1 medio. Entonces, si 1 medio tiene alguna imagen, quiere decir, o bueno, si 1 medio es la imagen de alguien, quiere decir que esta línea horizontal 1 medio corta a la gráfica de la función. Y esa recta horizontal azul corta la gráfica de la función.
¿Sí o no? No. No. No la corto. Está adentro, ¿cierto? Entonces, un medio no está en la imagen. Un medio no está en la imagen. Como hay un punto acá que no está en la imagen, Profe, o no está en antes ese de que intervalo, avance, ¿puedo volver a explicar qué es que me perdí un momentico? Por favor. vale, no hay problema. El hecho de que un punto esté en la imagen, ¿qué quiere decir? Que él precisamente es el resultado de evaluar la función en alguien. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si yo encuentro algún número, cualquiera, encuentro algún número de manera que al evaluarlo en la función, eso me da un medio, entonces un medio estaría en la imagen. ¿Vale? Un medio estaría en la imagen. ¿Cómo hacemos en una gráfica para saber qué elementos están en la imagen? Piensen ustedes trazar líneas horizontales. Por ejemplo, esta recta horizontal que está a altura 1/2. Si esta recta horizontal que está a altura 1/2 corta en algún punto la gráfica de la función, quiere decir que un medio sí está en la imagen. Quiere decir que un medio sí está en la imagen. Pero pregunto, ¿esta recta horizontal de azul corta la gráfica de la función? No. 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 Es Conclusión, paralela. un medio no está en la imagen. Un medio de hecho no está en la imagen. Como un medio no está en la imagen, entonces la opción más votada queda descartada. Esta opción no es. No es. Por la misma razón se descarta la opción B. ¿Por qué? Porque un medio también está en el intervalo de -1 a 1, ¿cierto? Y ya vimos que un medio no pertenece a la imagen. No pertenece a la imagen. Por la misma razón se descarta la opción C. ¿Por qué? Porque un medio pertenece al intervalo de -infinito a infinito. Y ya vimos que no pertenece a la imagen. Vamos a ver la opción D, cómo podemos descartarla. Si es que se puede descartar. De hecho, ustedes observan, muchachos, ¿dónde debería yo trazar rectas horizontales para que esto corte a la gráfica de la función? En 1 y -1. Las únicas posiciones en las que podría trazar estas rectas serían en -1, ¿cierto? ¿Que corta dónde? Todos estos puntos. Todos estos puntos son puntos de intersección. ¿Dónde más? En 0. ¿Por qué en 0? Porque Y 1. Y en corta 1. en un punto, corta la gráfica en un punto. ¿Y dónde más? Y en 1. En 1. En 1. ¿Qué va a cortar la gráfica en todos estos puntos? Es decir, que efectivamente la imagen de esa función es la unión de tres valores, -1, 0 y 1. Es esto que está aquí. Yo espero que así no les vaya en el examen, porque observen, las preguntas no es que sean difíciles, pero no tienen que pensarlas a la carrera. Por ejemplo, si eso fuera un problema en un examen, tal vez no se valdría 4 décimas, 3 décimas. Y 4 décimas ya empieza a hacer diferencia. No es lo mismo sacar, digamos, con esas 4 décimas, no es lo mismo sacar 3 que sacar 2.6. ¿Cierto? Por lo menos usa corchetes para definir solo esos puntos, ¿verdad? Y si Exactamente. usara paréntesis estaría dando un rango. Exactamente. Mucha atención con eso. Es muy diferente yo escribir -1 y 1 así, que escribir, por ejemplo, -1 y 1 así. Bueno, Claro, ya sería de incluso -1 vamos a abierto, ponerlo -1. así. Por ejemplo, esto que es un intervalo. Que gráficamente, ¿qué bien es este intervalo? Si tengo acá el -1
Tengo acá el 1. Este intervalo son todos los puntos que están aquí. ¿Cuántos puntos tiene esto? Infinitos puntos. Pero esto escrito así, ¿quién es? Si yo tengo acá el -1 y el 1, esto son solamente estos dos puntos. ¿Cuántos puntos tiene? Solamente 2. Siempre que ustedes escriban elementos en conjuntos, se usan llaves. Siempre. Esto marca una diferencia importante, ya lo estamos viendo. Si yo uso llaves, estoy dando 2 puntos. Si uso, en lugar de llaves, paréntesis, estoy dando un intervalo con infinitos puntos. Entonces, no es lo mismo. Cuando ustedes vayan a hacer una enumeración de puntos, solamente puntos, no intervalos, utilizan llaves. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener cuidado con este tipo de problemas. No hay que pensárselo a la carrera. Y esta es una particularidad que tiene este ejemplo. Si yo, por ejemplo, les pido más adelante, quiero que me den un ejemplo donde por lo menos la función tenga solamente 3 puntos en la imagen. 3 puntos en la imagen. Ejemplo, la función signo. La función signo tiene solamente 3 puntos en la imagen. ¿Bien? Profesor, Sí, señor. una pregunta, ¿la entrada de la imagen de esta función siempre va a ser -1, 0 y 1 o cambia los puntos? Si es solamente Sí, signo de X, sí es solamente -1, 0 y 1. son constantes, no funciona otros dos. Ok. Siempre va a ser de esta manera esta función. Por eso les digo, estamos estudiando funciones que tienen ciertas particularidades, son funciones especiales. La función parte entera, ¿qué tiene de particular? Que el conjunto de la imagen es todos los enteros. Es todos los enteros. El dominio, los reales. La función signo, ¿qué tiene de particular? Entre otras cosas, que el dominio, los reales, y que sin embargo la imagen es un conjunto finito de puntos. Tiene solamente 3 puntos. Bien, tiene solamente 3 puntos. Esto de alguna manera me permite también definir funciones, así como estoy viendo, puedo yo definir funciones. Si más adelante necesitamos una función, por ejemplo, vamos a construir una función cuyo, bueno, vamos a poner así, cuyo dominio sea el conjunto de los números reales y cuya imagen sea el conjunto siguiente. 2, pi y 7, por ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de una función que tenga como dominio los reales y que tenga como imagen los puntos 2, pi y 7? La parte entera, ¿no, profe? La parte entera de la imagen es todos los enteros. Sería la del signo. Bueno, ahí alguien está dibujando en pantalla. Podemos ver la idea que nos presenta. Y es precisamente lo que les digo. Vamos a construir funciones que cumplan ciertas características. Entonces, así como se construye la función signo, a ver, voy a reescribir lo que escribió por aquí algún compañero, tenemos lo siguiente. Tenemos la función, una función que cumple con estas características es la función f de x igual a 2 si x es positivo, igual a pi
si x es 0, igual a 7 si x es negativo. Esta función cumple con las condiciones que pedí. Tiene dominios reales. ¿Por qué sé que tiene los dominios reales? Por la unión de los intervalos de definición. Acá tengo el intervalo de 0 a infinito, ¿cierto? Mayores que 0. Acá el de menos infinito a 0. Y acá tengo precisamente el punto 0. Si uno las tres cosas, me da el conjunto de menos infinito a infinito. ¿Tiene el rango que pido, la imagen que pido? Sí, porque solamente en la imagen aparece el 2, el pi y el 7. ¿Esta función es única? ¿La función que cumple con esas condiciones es única? No. Podemos construir infinitas funciones. Y precisamente las infinitas funciones aparecen ¿dónde? En la forma de escoger estos rangos, estos dominios o intervalos de definición. Por ejemplo, yo podría decir 2 si x es mayor o igual que 9. ¿Sí? Puedo decir que de pronto es pi si x vive entre 9 y es menor o igual que, no sé, que 10, menos 10. Y si x es menor que menos 10, ponemos pi. Si analizamos los intervalos, este primer intervalo es de 9 a infinito. Este otro intervalo es de menos 10 hasta 9 abierto. Y el otro intervalo es desde menos infinito hasta menos 10 abierto. Cuando hago la unión de estos tres intervalos, me da todos los reales. Bien, entonces podría construir tantas funciones como quiera. Porque la forma de poner los intervalos de definición de cada tramo no se está restringiendo, ¿bien? No, en las condiciones no dice nada de eso. Solamente dice dominios reales, acá está. Imagen, este conjunto de 3 puntos, acá está. Listo. Bien. De esa misma forma, uno puede construir funciones. Más adelante vamos a ver cómo a partir de funciones conocidas yo puedo construir nuevas funciones que cumplan ciertas características. Bueno, para terminar estos ejemplos especiales, he guardado la siguiente función. La vamos a separar en dos ejemplos. Primer ejemplo es un ejemplo general y se conoce como función característica. Y para hablar de la función característica, yo les pregunto lo siguiente. Bueno, lo que voy a decir tal vez no es algo que hayan visto propiamente, pero creo que lo pueden imaginar. Si ustedes en este momento, por ejemplo en su computador, van al buscador del computador, al gestor de archivos de su dispositivo, si de pronto simplemente hablen en la carpeta del equipo y en la parte superior derecha aparece la franja para buscar, usted puede ahí poner palabras claves, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo cree usted que hace el computador para encontrar los archivos que usted está buscando? Porque usted, por ejemplo, va a escribir ahí, no sé, palabra clave, pongamos examen. Palabra clave, examen. ¿Cómo hace el computador para saber cuáles archivos debe mostrarle en pantalla y cuáles no? ¿Compara todos los archivos? Relaciona los que tengan letras con las que usted está buscando, ¿no? Mira en la base de datos del disco Bueno, duro. pero ¿cómo hace? Bueno, dice, mira la base de datos del disco duro. Otra persona dice, compara solamente con las palabras que usted está buscando. Pero ¿cómo sé que va a comparar solo con las palabras que estoy buscando yo? ¿O cómo compara todos los archivos? Bueno, vamos a suponer, compara todos los archivos de los que están obviamente en el disco duro. Pero ¿cómo hace para decidir cuáles mostrarme y cuáles no?
Pues porque yo guardo como tal unas variables en donde ¿qué? Guardo texto y ese texto es el que me va a buscar dependiendo de lo que yo escribo. Hay características específicas. Claro, es lo que guardan alguna relación, tienen una característica específica. Con excepciones. A ver, entonces les voy a contar. Cuando surgieron los primeros computadores, más o menos por allá, no sé, tal vez en el 98, 90 y algo, tal vez muchos de ustedes no habían nacido. Yo estaba cursando la primaria, no recuerdo en qué grado estaría, pero habían computadores y las salas de cómputo eran bastante especiales, ¿no? Tener computadores en algunos colegios era algo, podríamos llamarlo sorprendente, ¿no? Si pensamos que el desarrollo del computador se potenció al principio de los 90, pensar en alrededor del 98, tener computadores en aulas de clase, digamos acá en Colombia, era algo bastante novedoso, ¿no? Era algo bastante novedoso. Sin embargo, esos computadores no tienen ni siquiera la mitad de la capacidad de la que pueden tener ahora los computadores. No tienen ni siquiera la capacidad de memoria, de trabajo, de procesador. De hecho, hace unos días vi un video que hablaba de cómo eran los discos duros cuando se inició el desarrollo de esta tecnología. Los primeros discos duros, para que ustedes se hagan una idea, ustedes más o menos ahora en su celular tienen memorias de almacenamiento, pero no son los mismos discos duros que se diseñaron al inicio. Las memorias USB también tienen memorias de almacenamiento, pero no son como tal discos duros. Los discos duros, que eran discos duros mecánicos, esos discos duros tienen partes móviles y precisamente tienen algunos discos metálicos y una aguja de escritura y lectura magnética que precisamente funcionaba, y algo que esos discos duros que tienen, por ejemplo, algunos computadores portátiles y algunos discos duros que también tienen computadores de escritorio, y hay algunos discos duros que son portables. Esos discos duros son supremamente delicados. Si alguna vez su papá, su mamá o alguien le dijo que el computador portátil, usted no puede, teniéndolo prendido, ponerse a moverlo, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ahora los portátiles tienen una tecnología que permite que cuando se sienta un movimiento, la aguja deje de escribir sobre el disco duro, hay computadores o hay discos duros que no tienen esa tecnología. ¿Y qué pasa cuando ocurre algo de esto? Si usted a veces deja caer un disco duro o le da un golpe o tiene un movimiento brusco, se daña el disco duro. Pero lo que quiero decirles es que al principio, cuando se empezó a desarrollar esta tecnología, un disco duro de esos tenía apenas media mega de almacenamiento. O sea, pueden hacerse una idea. Una giga, ¿cuántas megas son? ¿Cuántos megabytes son? 1000. Ahora imagínense ese disco duro, hoy por hoy los discos duros de 1 tera, que son de ¿cuánto es 1 tera? ¿Cuántas gigas? 1000. 1000 gigas. Sí, 1000. Son 1000 gigabytes. Y 1 gigabyte son 1000 megas. Ahora imagínense, ese disco duro era de media mega. Y pesaba 1 tonelada. Pesaba 1 tonelada. Entonces la tecnología, cuando empezó ese desarrollo a la que tenemos hoy por hoy, bueno, es muy diferente. Resulta que cuando empezaron a funcionar esos primeros computadores, volviendo a cómo busca un computador, esa búsqueda se hacía de una manera bastante extensa, exhaustiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo escribía la palabra examen en el computador, en la parte del buscador, ¿cierto? Acá con la lupita.
el computador empezaba a analizar archivo por archivo, cada uno de los archivos. Y de hecho lo primero que hacía el computador era que creaba una ventanita y le decía más o menos cuántos archivos está analizando, cuántos archivos lleva analizados, el tiempo restante. Salía una ventanita y luego de que hacía toda esa búsqueda, él arrojaba en pantalla la lista de documentos que tenían relación con este nombre. Pero era tan exhaustivo que si, por ejemplo, yo acá le pongo una E mayúscula al principio y lo que yo estaba buscando en mi computador de pronto se llamaba era examen con minúscula, él no me la mostraba. Esa palabra no me la mostraba. Esa palabra no me la mostraba. Eso es lo que en programación se conoce como un, bueno, en algunos textos se le conoce como un análisis de bandera. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente piense que yo tengo acá todos mis archivos, ¿sí? Todos mis archivos. Y entonces el programa lo que empieza a hacer es lo siguiente. Tengo que comparar acá con algún archivo y empieza a hacer lo siguiente. Mira el primer archivo. ¿Coincide? No. El segundo archivo, ¿coincide? Sí. Y así, va haciendo eso. Pero ¿cómo hace para hacer eso? Realmente para los que no, como esto se funciona en código binario, al que no coincide le pone un 0, al que sí coincide le pone un 1, y así. A los que vayan coincidiendo les pone 1. Y al final de que terminaba de analizar todo el documento, todo el disco duro, lo que hacía era que los unos los rescataba y los sacaba en pantalla. Estos son los documentos que tienen coincidencias. Esto se hace con algo que vamos a ver acá, que es una función característica. Una función característica. Resulta que con esta función característica nosotros podemos programar muchas cosas. Y sobre todo lo que podemos programar son funciones que midan una característica. Hoy por hoy esto funciona de una manera bastante diferente. De hecho, si ustedes hoy por hoy en su computador ponen una palabra en el buscador, pueden ver que de manera dinámica él le va mostrando resultados, ¿cierto? En la parte de arriba lo usual es que va cargando una barrita en verde, va cargando una barrita por acá en verde, ¿cierto? Carga una barrita en verde y a medida que va cargando la barrita, ¿qué va ocurriendo? En pantalla van apareciendo resultados, ¿verdad? En pantalla van apareciendo más y más resultados. Entonces, si usted empezó a buscar y ya encontró el archivo que estaba buscando, puede simplemente abrir el archivo que estaba buscando y detener la búsqueda. Esto ya es mucho más dinámico y bueno, todo esto lo permite la tecnología que tenemos hoy por hoy. De hecho, incluso dependiendo del tipo de búsqueda que usted haga y dependiendo de la máquina que tenga, es posible que le busque coincidencias con algunas cosas que estén dentro de ¿qué? Dentro de sus mismos archivos. No sé si se han dado cuenta de eso. Algo que es bastante visible para esta característica que estoy diciendo es hacer una búsqueda, por ejemplo, en Gmail. Si usted en Gmail está tratando de encontrar un correo, y pueden hacerlo cuando terminemos esta clase, si usted está tratando de encontrar un correo pero no sabe cómo era el asunto, no sabe cómo se llamaba el archivo, pero más o menos sabe de qué trataba el correo o el documento que iba en el correo, usted en la parte del buscador puede poner alguna palabra de las que recuerda. Gmail no solamente le busca a usted los correos que tengan el asunto con el que usted está buscando o que dentro del cuerpo del correo tenga esa palabra que usted está buscando, sino que también, dependiendo del archivo, por supuesto, si es, por ejemplo, un documento de Word, o es un documento de Excel, o es un documento donde pueda tener
lectura y escritura fácil. Entonces él busca y dice, bueno, le arrojan los resultados a algún correo y a veces uno cuando ve ese correo dice, pero este correo no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando. Puede abrir esos correos y ver que de pronto en alguna parte aparece la palabra que usted estaba buscando. Incluso puede ser que esté dentro de los archivos. Puede ser dentro de los archivos. Bien. Entonces eso es muy diferente a como se hacía antes, es mucho más dinámico. Bueno, ahorita ya sé que quieren cantarme y todo, pero vamos a esperar ahorita un poco más tarde. Mientras tanto vamos a continuar con la clase y cuando sean las 40 podemos proceder al acto protocolario. ¿Vale? Bueno, entonces, la función característica en programación es de mucha utilidad. Es de mucha utilidad. Y la función característica precisamente se define de la siguiente manera. En general se define como la función característica de A y se denota de la siguiente manera. Es una letra griega, se llama la letra Q. Acá ponemos un subíndice A que se identifica con el conjunto sobre el cual está midiendo la característica. Y acá, por ejemplo, tenemos X, que es la variable. ¿Cómo es la función característica? La función característica es 1 si X cumple con la característica. ¿Bien? Y la función característica da valor 0 si X no cumple con la característica. Esto es bastante general. De hecho, si nosotros vemos, vamos a ver algunas funciones características modificadas. Funciones característica modificadas. Funciones características modificadas. Hay una función característica modificada que se parece mucho a la función signo. La función característica, acá no vamos a ponerle, no le vamos a poner nada, simplemente la vamos a anotar así. Y esta función característica va a hacer lo siguiente. Va a poner 1 si X es positivo. Bueno, vamos a ponerlo así. Es decir, si es mayor o igual que 0 pone 1 y si es menor estricto que 0 va a poner menos 1. ¿Bien? Es una función definida a tramos, la característica es ser positivo. Entonces, si es ser positivo, si es positivo, pone 1. Si es negativo, debería poner 0, ¿cierto? Porque no cumple con la característica, pero puede presentarse de estas dos formas. Podría ser acá con un menos 1 o podría ser acá con un 0. Son funciones características modificadas. Esta, de alguna manera, es interesante, pero la que me parece a mí más interesante es la siguiente. La función característica de los racionales. Y les voy a mostrar dos modificaciones de la función característica para los racionales. Una primera versión de la función característica de los racionales es la siguiente. Por supuesto, si es un número racional, si X es un número racional, voy a poner 1 y si X es un número irracional, voy a poner 0. Bien. Resulta que esta función característica tiene las siguientes condiciones. Bueno, tiene las siguientes... Suena raro, pero tiene las siguientes características esta función característica. Entonces, la función característica de los racionales, ¿qué dominio tiene? Tiene el dominio de los números reales. ¿Por qué? Porque por un lado
Un intervalo de definición, bueno, intervalo o conjunto de definición, mejor dicho, es el conjunto de los números racionales y por otro lado es el conjunto de los números irracionales. La unión de los racionales con los irracionales es el conjunto de los números reales. ¿Cuál será la imagen de esta función? ¿Cuál será la imagen de la función característica? Sería 0 y 1. Perfecto. Son solamente 2 puntos. Perdón, 0 y 1. Pero fue una pregunta. Sí, señor. O sea, que en la función característica como tal vamos a encontrar estos dos tipos de situaciones. ¿Cuáles dos tipos de situaciones? O son diferentes funciones. O sea, función característica es una y la característica modificada es otra. Y la característica la racional es otra. Sí. Lo que pasa es que acá tenemos la función característica en general es ponga 1 si X pertenece a un conjunto, pero X que pertenece a un conjunto es traducible como X cumple con cierta condición. Por ejemplo, esta primera característica que tenemos aquí es la característica para ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Qué característica está midiendo? La característica ser positivo. Si es positivo, 0. no, si es positivo pone 1. Es 1. Cumple la característica. Si no es positivo, es negativo, Cero. ¿verdad? Entonces, como no cumple la característica, pone 0. Okay. Eso es una forma muy sencilla de contar en algunos momentos. Y como repito, no solamente en el ámbito de programación, que de hecho el ámbito de programación es muy amplio. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere contar alguna característica, no sé, de ya sean objetos, animales, personas, y puede hacerlo de cierta forma, que pueda ser programable, entonces allí en esa programación incluir una función característica sería muy bueno. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si yo tengo todos los elementos que cumplen la característica, a cada elemento le pongo un 1. A cada elemento le pongo un 1. Entonces es mucho más fácil identificar cuántos unos hay y por cada uno que me muestre el elemento, ¿sí? Que ponerme a contar todos y ir uno por uno, decir este lo cumple o no lo cumple. Pero, profe, sí. Yo veo que lo importante, digamos, de esa función o el uso, digamos, es para cuando quiero diferenciar las características del dominio, ¿verdad? Entonces, en el caso en que usted por lo menos cambió una imagen por la de 0 por -1, las imágenes podrían ser cualquier número entonces, ¿no? Sí, dependiendo de lo que yo quiera medir. Por ejemplo, suponga usted que ahora la función característica la voy a utilizar, qué sé yo, para hacer un balance, ¿vale? Para hacer un balance y bueno, vamos a poner un caso bastante especial, bastante hipotético. Suponga que usted solamente tiene uso de una moneda de una denominación. Solamente, por ejemplo, solamente tiene monedas de 1000. En el país en el que vive solamente usan monedas de 1000, ¿vale? Entonces yo quiero saber cuál es mi balance. Y mi balance se puede medir con gastos, lo que serían compras, y por ejemplo lo que serían ventas. En ese país donde solamente existen las monedas de 1000, las monedas de una denominación, usted tiene un negocio, tiene una tienda. Cada producto vale 1000, desde una menta hasta un litro de aceite, todo tiene el mismo precio, todo vale 1000 porque no hay más monedas, todo vale 1000. Entonces usted quiere, por ejemplo, saber cómo es el balance de la tienda. Por un lado, usted va a contar la cantidad de ¿qué? De ventas que hace. Todo vale 1000, ¿verdad? Pero por otro lado, usted también tiene que descontar la cantidad de productos que usted adquiere para vender. Como todo vale 1000, en ese país la economía es muy buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como dice el dicho, compra pan para vender pan. ¿Sí? Porque usted va a comprar productos, no los puede comprar a ningún otro precio que no sea 1000.
¿Y a qué precio los va a vender? A 1000. ¿Qué ganancia tiene? No estamos pensando en términos de rentabilidad, estamos pensando en ese caso hipotético. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haría usted, por ejemplo, para programar si de pronto tiene más productos, ha vendido más productos, necesita pedir más productos? ¿Cómo puede analizar el balance como tal de la tienda? Uno podría ser la cantidad de productos vendidos. Entonces, si este producto es vendido por mí, póngale 1. Si este producto es comprado por mí, que ahora está en la tienda, póngale -1. Si cuando yo hago el balance total, entonces, claro, si yo compro un producto y lo vendo, entonces tengo -1 de la adquisición, ¿cierto? Y +1 de la venta. Ese producto me deja un 0 en el balance, al final, ¿cierto? Al hacer la suma. Entonces, ¿cómo puedo hacer el balance? Si yo tengo un montón de productos que he vendido, entonces tengo un montón de unos. Si tengo un montón de productos que he comprado para revender, entonces tengo un montón de -1. ¿Cómo saber cuál es el balance? Entonces ahí sí me va a servir, en lugar de poner unos y ceros, que solamente contaría tal vez la cantidad de productos vendidos con 1 y 0, ahora le pongo 1 y -1. ¿Para qué? Para hacer un balance de cantidad de productos vendidos y cantidad de productos adquiridos o comprados. Entonces ahí me sirve más tener un 1 y un -1. Esto se puede modificar casi como yo quiera, dependiendo de mis necesidades y de lo que quiera hacer, ¿sí? Por eso son funciones, características modificadas. La siguiente característica modificada es aún más interesante. Lo importante es que siempre tienen solo 2 imágenes, ¿cierto, profesor? Eso es lo que vamos a ver. La función característica de los racionales, pero ahora la voy a modificar. No mide tanto la característica, pero tiene un comportamiento parecido a esta. No está midiéndome la cantidad de elementos que cumplen con la característica, pero se parece tanto a esta que por eso la vamos a poner dentro de esta familia. Es una función definida a tramos normal, pero con la siguiente diferencia. Acá voy a poner 0 si x es irracional. Y voy a poner x si x es racional. ¿Por qué es interesante esta función? Veamos. ¿Cuál es el dominio de esta función característica de los racionales modificada? Que se denota, la voy a anotar de la misma manera. No le voy a dar mucha importancia a esto. Si quieren ponerle alguna distinción, póngale aquí un plus, un más, por ejemplo. ¿Y cuál es el dominio? Nuevamente el dominio es todos los reales. Pero ahora la imagen, ¿quién es? Resulta que la imagen ya no son solamente 2 puntos. ¿Quién es la imagen? Podría ¿El ser. mismo dominio? No, no son todos los reales. Los racionales. La imagen podría ser 0 o los irracionales. Los racionales. Todos los racionales. Sí, claro, serían los racionales. La imagen es el conjunto de todos los números racionales. ¿Y cómo es la gráfica? La gráfica de esto es bien interesante. La de la función característica, la de la función característica de los racionales, esta que está aquí, la gráfica es de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la función característica, así como está la característica de los racionales, para cada número racional la función característica pone un 1. ¿Sí? Acá esto es 1. Es decir, que la imagen de cada número racional es 1 y la de cada número irracional es 0. Acá voy a poner estos puntos un poquito más. Cuando uno dibuja poquitos puntos, se ve bastante bien. Pero de hecho, hay algo que se conoce como la densidad de los números reales,
que implica la densidad de los racionales y de los irracionales. ¿Qué dice la densidad de los racionales? Que entre cualesquiera dos números racionales siempre puedo encontrar otro número racional. Pero esto tiene una consecuencia mucho más grande que eso. Piénselo así. Si yo le doy dos números racionales, piensen que los racionales son números que tienen expresión decimal finita o infinita periódica. Por ejemplo, yo le doy el número 1 y el 1.3, son racionales. Pregunta, ¿cuántos números racionales hay entre 1 y 1.3? Infinitos números, ¿no? ¿Cómo hace para saber eso? Y ¿Qué tal que haya una cantidad, no sé, 10 billones, pero no haya más? Entonces la idea básica es recurrir a la densidad de los racionales. Si yo tengo dos números racionales A y B, lo que dice la densidad de los racionales es que entre cualesquiera dos racionales siempre hay uno entre ellos dos. Vamos a llamar a este C. Entonces ahora voy a tomar A y C. Si tengo los números racionales A y C, ¿cuántos tengo entre ellos dos por garantía? Uno. Uno. Perfecto. Necesito solamente de a uno. Y ahora se me generan prácticamente tres intervalos. Entre A y B debe haber al menos uno. Entre D y C debe haber al menos uno. Entre C y B, al menos uno. Y ahora sí puedo seguir. Entre cada par de puntos de estos debe haber al menos uno. Esto muestra que este proceso iterativo me genera infinitos racionales entre cualquier par de racionales. Entonces, de esta manera, escribiéndolo bien, se puede demostrar que entre cualquier par de racionales hay infinitos racionales. Y lo mismo ocurre con los irracionales. Acá uno dibuja esto, un montón de puntos, y de hecho cuando uno dibuja todos esos puntos, hay tantos puntos que esto parece ser una línea continua y esto parece ser otra. Parece que fueran dos rectas paralelas, pero de hecho no lo son. Es la gráfica de esta función. Es la gráfica de esta función. No son dos rectas continuas, no. Son la unión de infinitos puntos, de manera que no hay puntos consecutivos sobre la misma línea. De hecho, si yo, por ejemplo, trato de conseguir un consecutivo, entre comillas, de un racional, resulta que entre dos racionales también puedo encontrar un irracional. Entonces siempre puedo encontrar un irracional allí metido. ¿Cómo es la gráfica de esta otra función? Que esta es más interesante todavía. Es de la siguiente manera. Para los irracionales vamos a volver a poner 0. Nuevamente acá tengo un montón de puntos, hay infinitos irracionales entre cualquier par de irracionales. Pero ¿qué pasa con los racionales? Por ejemplo, 1 es racional. ¿Cuál es la imagen de 1? Es el mismo. Es el mismo 1. Entonces por acá en 1 tengo 1. En 2, la imagen en 2. En 3 es 3. Así, en menos 1, en menos 2. Pero por ejemplo en 1.5 es el mismo. En 0.5 también. Es decir, cuando yo hago la gráfica, queda de la siguiente manera. Y acá, bueno, esto tiene infinitos puntos. Cuando yo construyo esto con suficientes puntos, esto empieza a verse así como si fueran dos rectas que se cortan. Parece que fueran dos gráficas, pero de hecho es una sola. Si uno trata de dibujar algo como esto en algún programa de geometría dinámica, ya sea GeoGebra u otro cualquiera, él va a mostrar dos rectas. Va a mostrar dos rectas y al principio parece no tener sentido. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio tenemos que el dominio es los reales y en la imagen es todos los racionales. Esto más adelante va a ser una función muy importante para buscar contraejemplos. Más adelante esta función es una función que es discontinua en todo punto, excepto en 1, en 0. Y esta también va a ser una función donde el límite no existe en ningún punto, excepto en el 0. Entonces, desde la teoría de límites y continuidad, esta función va a ser bien especial porque nos va a permitir mostrar ejemplos de cosas
que a veces no se cumplen, a veces que uno piensa que hay propiedades que son verdad y son verdad en muchos casos, pero no siempre. ¿Dónde de pronto no van a servir? En ejemplos muy especiales, ejemplos que estamos viendo ahora mismo. Ejemplos que estamos viendo ahora mismo. Por eso en esta parte es muy importante que conozcamos las funciones. Y no solo las funciones usuales, sino funciones que tengan bastantes características particulares. En alguna